Gracias a Dios por todas las cosas. Voy a pedir que nos pongamos de pie y buscamos nuestras Biblias en el libro de Jeremías. I'm going to ask that we stand to our feet and look in our Bibles into the book of Jeremiah. Amén. Por las últimas semanas hemos dicho que cuando vengamos ante la presencia de Dios, In the last couple of weeks, we have said that when we come before the presence of God, cuando estemos pasando por dificultades, when we are passing through difficult moments, sea en la familia, sea en las finanzas, sea en la salud, whether it be in family or in finances or in health, que vengamos ante la presencia de Dios primeramente entendiendo que Él es soberano. that we come before the presence of God first understanding that He is sovereign. Segundo, que vengamos ante la presencia de Dios, también entendiendo que Él es omnisciente, Él lo sabe todo. And secondly, understanding that God is omniscient. Tercero, que Él es omnipresente, Él está en todo lugar. And third, understanding that God is omnipresent. He is in every place. Y hoy vamos a añadir otro elemento más. And today we're going to add in another element. Quiero que cuando vengamos ante la presencia de Dios, I want us to understand that when we come before the presence of God, que nos recordemos que nuestro Dios es omnipotente. that we may remember that our God is omnipotent. Él tiene todo el poder. He has all the power. Jeremías 32, Jeremiah 32, verso 17. verse 17. Gloria a Dios. Miren, yo quiero que miremos lo que dice Jeremías. I want us to look at what Jeremiah says. Y sabemos que el tiempo de nuestro hermano Jeremías no fue un tiempo muy fácil. And we know that the time of Brother Jeremiah was not a very easy time. Era un momento de dolor. It was a time of pain. Jeremías 32, 17. Jeremiah 32, 17. Yo quiero que miremos lo que Jeremías dice a pesar de las circunstancias que él se encontraba. I want us to look at what Jeremiah says despite the circumstances that he faced. Jeremías 32, 17. Jeremiah 32, 17. Que Dios bendiga a todos los hermanos y amigos que nos ven por las redes sociales. And may God bless all the brethren who are watching through social Que media. esta palabra sea de gran bendición a sus vidas. That this word may be of a great blessing to your life. La palabra de Dios dice en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y la iglesia dice: Ah, Señor Dios, ciertamente tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Nada es imposible para ti. The word is read in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. O Lord God, behold, you yourself has made the heavens and the earth by your great power and by your outstretched arm. Nothing is too difficult for you. Interesante que Jeremías mira la creación de Dios It's interesting, Jeremiah looks at the creation of God y entiende que el poder que se necesitaba para crear todo eso and he understands that the power that was needed to make all of it, es increíble. it's unbelievable. Y en Jeremías 32, 17, In Jeremiah 32, 17, a pesar de las circunstancias difíciles del profeta Jeremías, despite his difficult circumstances, él dice: Señor, ciertamente tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder. he said, "You, Lord, you yourself have made the heavens and the earth by your great power. Nada es imposible para ti. Nothing is too difficult for En you." otras palabras, si tú creaste todo esto, In other words, if you created all of this, mi situación no es difícil para tú remediar. my situation is not too difficult for you to remedy. Permíteme hablarles unos minutitos bajo el tema Dios omnipotente. Allow me to speak for a couple minutes under the theme Omnipotent God. Dios de gloria y Dios de poder. A tu santa y divina presencia, oh Dios, venimos, Padre mío, dándote gracias, Señor, por el tiempo que tú nos has dado de estar reunidos con nuestros hermanos ante tu presencia, Señor. Ahora hemos de recibir el mensaje de tu palabra y pedimos que tú nos hables y tú nos ministres por medio de ella. Haz en este lugar, Dios Altísimo, como tú quieras hacer, Padre. Yo dependo completamente de ti, Señor. Ayúdame, te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, mis amados. You may be seated, brethren. Gloria a Dios.
El pastor y autor antiguo A.W. Tozer dijo, The pastor and the former author A.W. Tozer once said, Dios anda en busca de personas God is looking for people con la cual Él puede hacer lo imposible. in which he could do the impossible. Qué pena How sad que nosotros solo planeamos hacer that we only plan to do las cosas que podemos hacer de nuestra propia cuenta. the things that we can do on our own accord. Yo quiero que mediten en un momento en esa quote, en esa cita. I want you to meditate a couple minutes in that quote that he said. Dios anda en busca de personas con la cual Él puede hacer lo imposible. God is looking for people that he can do the impossible in. Qué pena How sad que nosotros solo planeamos hacer las cosas que podemos hacer de nuestra propia cuenta. that we only plan to do the things that we can do on our own accord. Dios anda en busca de personas que le crean. God is looking for people who believe him. Dios anda en busca de personas que dependan totalmente de Él. God is looking for people who depend totally on Y him. la verdad es, mis amados hermanos, And the truth is, brethren, que muchas veces vivimos that many times we live como que el Dios que nosotros servimos no tuviera el poder para hacer todo lo que Él quiere hacer. as if the God that we serve doesn't have the power to do everything that he wants to do. Muchas veces nosotros vivimos Many times we live como que el Dios del universo as if the God of the universe fuera limitado por las circunstancias que nos rodean. was limited by the circumstances that surround us. Y la verdad es que muchos cristianos viven de esta manera And the reality is that many Christians live in this way porque no entienden lo que significa Dios ser omnipotente. because they don't know what it means for God to be ¿Qué omnipotent. significa omnipotente? What does omnipotence mean? Omni viene del latín que significa todo. Omni comes from the Latin word which means all. Y potencia significa poder. And potent means power. En otras palabras, cuando hablamos de Dios siendo omnipotente, In other words, when we speak about God being omnipotent, estamos diciendo que Dios tiene todo el poder. we are saying that God has all the power. Y veremos, amados hermanos, que el poquito poder que existe fuera de Dios And we see that the little power that exists outside of God es delegado por el mismo Dios. is delegated by God himself Porque Él tiene todo el poder. because he has all the power. Y la triste realidad es que muchos cristianos viven desesperados y sin esperanza. And the sad reality is that many Christians live desperately and without hope Porque no entienden que el Dios que ellos les sirven tiene todo el poder. because they don't understand that the God that they serve has all the power. No se detienen primeramente a analizar la evidencia que Jeremías analizó. They don't stop to analyze the evidence that Jeremiah analyzed. La primera evidencia irrefutable de la omnipotencia de Dios The first evidence, irrefutable evidence of the omnipotence of la God, encontramos en la creación. we find it in creation. Para crear el universo entero simplemente con el poder de su palabra. To create the whole universe simply by the speaking of his word. Tuvo que haber un poder tan inmenso de Dios There must have been such an immense power from que God no se puede explicar con palabras humanas. that cannot be explained by human Es words. difícil para entender con el entendimiento humano un poder tan inmenso. It's difficult to understand by human mind a power so immense. Dios solamente dice la palabra y es porque Dios lo dijo. God simply says the word and it is because God said it. Isaías 55:11 Dios dice estas palabras. Isaiah 55:11, God says these words. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para cual la envié. So will my word be which goes out of my mouth, and it will not return to me empty without accomplishing what I desire and without succeeding in the purpose for which I sent it. La palabra de Dios nunca carece de poder. The word of God never lacks in power. La palabra de Dios nunca está falta de poder, The word of God is never lacking in power, sino que siempre hace lo que Dios ha determinado que haga. but it always does what God has determined it to do. Así que la primera evidencia irrefutable de la
la omnipotencia de Dios lo vemos en la creación. So the first irrefutable evidence of the power of God is we see it in creation. La segunda evidencia de la omnipotencia de Dios The second evidence of the omnipotence of God está revelada en las sagradas escrituras. is revealed in the sacred scriptures. La Biblia afirma la omnipotencia de Dios. The Bible affirms the omnipotence of God. Salmo 115, verso 3 dice esto. Psalms 115 verse 3 says this. Nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que le place. But our God is in the heavens. He does whatever he En pleases. otras palabras, el poder de Dios es a tal extremo In other words, the power of God is to such an extreme que Él puede hacer todo lo que Él quiera hacer. that he can do everything he wants to do. Y Jeremías dice en Jeremías 32:17 que nada es imposible para Dios. And Jeremiah says in Jeremiah 32:17, nothing is too difficult for Dios you. tiene el poder para hacer todo lo que Él quiera hacer. God has the power to do everything he wants to do. Y esta realidad puede ser difícil para el ser humano entender. And this truth can be difficult for the human being to Y understand. muchas veces queremos ponerle limitaciones al Dios que no tiene limitaciones. And many times we want to put limitations on the God who doesn't have limitations. Pero hoy vamos a ver cómo Dios nos ayuda a entender un poquito más But today we're going to see how God helps us understand a little bit more su omnipotencia his omnipotence y las implicaciones de esa omnipotencia en la vida del creyente. and the implications of that omnipotence in the life of the believer. Así que en este día quiero compartir 3 puntos So today I want to share 3 points para que podamos entender un poquito mejor lo que significa Dios ser omnipotente. so that we can understand a little bit better what it means for God to be omnipotent. Lo primero que quiero que entendamos The first thing I want us to understand es que la omnipotencia de Dios is that the omnipotence of God es incomprensible para la mente humana. is incomprehensible for the human mind. Estamos tratando de entender con nuestras mentes limitadas We are trying to understand with our limited minds un poder que no tiene límites. a power that does not have limits. Efesios 3:20 lo pone de esta manera. Ephesians 3:20 puts it in this way. Y aquel que es poderoso Now to him who is able to do todo, far more, para hacer todo mucho más, to do far more, para hacer todo mucho más abundante, to do far more abundantly, para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos, to do far more abundantly beyond all that we ask, para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. to do far more abundantly beyond all that we ask or think. El poder que Dios usa para hacer milagros The power that God uses to do miracles sobrepasa la capacidad humana. surpasses the human capability. Pero el milagro más grande que Dios ha hecho en mi vida y en la suya But the greatest miracle that God has done in my life and in yours es levantarnos de entre los muertos espirituales. is raising us out of spiritual death. ¿Cómo puede el ser humano How can the human being entender un poder que levanta al muerto espiritual? understand the power that brings us out of spiritual death? Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muerto en vuestro delito y pecado. Ephesians 2:1, once you were dead because of your disobedience and your many sins. Efesios 2:5 dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia somos salvos. Ephesians 2:5, even when you were dead in our wrongdoings, made us alive together with Christ. By grace you have been saved. El mismo poder The same power que te levantó a ti y a mí de entre los muertos that raised you and me from the dead es el mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos is the same power that raised Christ from the y dead. es el mismo poder que opera dentro de la iglesia. Is the same power that operates within the church. Mira lo que Efesios 1:19 y 20 dice. Look at what Ephesians 1:19 to 20 Me says. gusta cómo la Nueva Traducción Viviente lo pone. And I love how the New Living Translation puts it. Dice, también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros. And what is the boundless greatness of his power towards us who believe? Los que creemos en Él.
es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en un lugar de honor a la derecha de Dios en lugares celestiales. These are in accordance with the workings of the strength of his might, which he brought about in Christ, when he raised him from the dead and seated him at the right hand of the heavenly places. Amados, usted ha entendido Brethren, have you understood que el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos that the same power that raised Christ from the dead es el mismo poder que te levantó a ti de entre los muertos is the same power espirituales that raised you from the dead a una nueva vida en Cristo? to a new life in Christ? Y ahora ese poder, ese mismo poder opera en la iglesia del Señor. And now that same power operates in the church of the Lord. Eso es lo que significa ser bautizado en las aguas. That's what it means to be baptized in the water. Una expresión externa de algo que ha sucedido adentro. An external expression of something that's occurred in the interior. Cuando aquellos que quieren bautizarse en varias semanas, Those of you who want to be baptized in a couple weeks, cuando te sumergen en las aguas, when you are submerged into the el waters, simbolismo es la muerte y el entierro de la vieja persona. the symbolism is the death and the burial of the old Y person. cuando te sacan de las aguas, And when you are lifted out of the water, el simbolismo es una resurrección o un nuevo nacimiento. the symbolism is a resurrection of or a new birth, Una nueva vida en Jesucristo. a new life in Christ. ¿Puede, amado, usted entender un poder Could you understand a power que rompe corazones de piedra that breaks hearts of stone y pone corazones sensibles a la voluntad de Dios? and places sensible hearts towards the will of God? ¿Puede entender Can you understand un poder a power capaz de sanar al ser humano de su pecado capable of healing the human being from their sin y ponerlo en un lugar de privilegio, and place them in a place of privilege, en lugares celestiales, in a heavenly place, solo por favor inmerecido de Dios? only by in undeserved favor of Porque es God? por gracia. Because it's by grace. Gracia es favor inmerecido. Grace is undeserved favor. Usted no se lo merecía, You didn't deserve it, pero Dios te lo dio como quiera. but God gave it to you anyways. Podemos, amado, entender una gracia y un poder Could we understand a grace and a power tan increíble. so incredible, unbelievable? Tendremos la suficiente capacidad Do we have the sufficient capacity para entender un poder capaz de llevar al ser humano de tinieblas a una luz admirable? to understand a power that can take the human being from the darkness to light? Como dice Pablo en Efesios, Dios es poderoso Like Paul says in Ephesians, God is powerful para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. to do far more abundantly beyond all that we ask or think. La mente limitada del ser humano jamás podrá comprender un poder tan inmenso como el poder de Dios. The limited human mind of the human being could never understand such an immense power from God. Un poder que salva al ser humano. A power that saves the human being. Un poder capaz de hacer lo imposible para salvar al ser humano. A power that's able to do the impossible to save the human being. En Mateo 19, versos 23 y 26, In Matthew 19, verse 23 to 26, Jesús hace una comparación Jesus makes a comparison para demostrar lo imposible que es para que el ser humano se salve a sí mismo. to demonstrate how impossible it is for a human being to save himself. Dice el verso 23, Jesús dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, les digo la verdad, que es muy difícil que una persona rica entre en el reino de los cielos. And Jesus said to his disciples, truly I say to you, it will be hard for a rich person to enter the kingdom of heaven. Ahora él continúa explicando And he continues explaining lo difícil que es. the difficult that it is. Es tan difícil It is so difficult que es imposible. that it's impossible. Que un rico o un pobre o por ese hecho cualquier ser humano se pueda salvar a sí mismo. That a rich person or a poor person, a human being could be able to save themselves. Verso 24, lo repito. Verse 24, and again I say to you, Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja
que un rico entre en el reino de Dios. It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich person to enter the kingdom of God. Jesús compara el animal más grande que había en esa área Jesus compares the biggest animal that was in that region con la abertura más pequeña que podía ser el ser humano. with the creation, the smallest creation that a human being can make. So small opening. Opening. Y resalta la imposibilidad del asunto. And he highlights the impossibility of the problem De tal manera in such a way que los discípulos, el verso 25 dice, los discípulos se quedaron atónitos. in such a way that it says in verse 25, when the disciples heard this, they were very astonished. Y dijeron, entonces, ¿quién podrá ser salvo? And said, then who can be saved? Según el entendimiento humano era imposible para los discípulos para que el hombre sea salvo. Under the human understanding, it was impossible for men to be saved. Pero Jesús dice en el verso 26, But Jesus says in verse 26, dice, Jesús los miró it- y les dijo, humanamente hablando es imposible. and looking at them, Jesus said to them, with people, this is impossible. Para el ser humano es imposible. For the human being, this is impossible. Pero mira lo que dice, continúa diciendo. But look at what he continues saying. Pero para Dios todo es posible. But with God, all things are possible. El ser humano puede estar limitado, The human being could be limited, pero Dios nunca tiene limitaciones. but God never has limitations. El ángel le dice a María el plan que Dios tenía para con ella. The angel tells Mary the plan that God has for her. Y María confundida porque ella no entendía cómo Dios podía hacer lo que él dijo que iba a hacer. And Mary confused because she didn't understand how God could do the thing that he said he would do. Lucas 1:34. ¿Cómo será esto puesto que soy virgen? Luke 1:34, she said, Mary said to the angel, how will this be since I am a virgin? En otras palabras, esto es imposible. In other words, this is impossible. Pero el ángel But the angel le da la respuesta a María en Lucas 1:37. gives Mary the response in Luke 1:37. Porque ninguna cosa será imposible para Dios. For nothing will be impossible with God. Amados, el poder de Dios no tiene límites. Brethren, the power of God does not have limits. Por ende, amados, es imposible para el ser humano poder entender verdaderamente lo que significa la omnipotencia de Dios. Therefore, it's impossible for the human being to understand fully what the omnipotence of God means. Dios puede hacer lo imposible posible. God can make the impossible possible. No hay persona que Dios no pueda salvar. There is no person that God cannot save. No hay cadena que Dios no pueda romper. There are not chains that God cannot break. No hay promesa que Dios no pueda cumplir. There are not promises that God cannot fulfill. No hay milagro que Dios no pueda realizar. There are no miracles that God can't accomplish. Su poder es sin límite. His power is without E limits, incomprensible para el ser humano. incomprehensible for the human being. Y aunque no lo podamos entender, And even if we cannot understand it, vivamos creyendo we live believing que a pesar de nuestras limitaciones, that despite our own limitations, nuestro Dios es omnipotente. our God is omnipotent. Él no tiene He limitaciones. does not have Él limitations. puede hacer lo que Él quiera hacer. He can do whatever he wants Lo to que do. es imposible para ti es posible para Dios. And what's impossible for you is possible for Le pido God. que mira a la persona que te queda a tu lado I ask that you look at the person next to you y dile, cree y confía en Dios, and say to them, believe and trust in God, aunque no entienda su omnipotencia. even if you don't understand his omnipotence. Mira a otra persona Look at another person. y dile, aunque tú no puedes, Say to them, even if you can't, Dios puede. God can. Gloria a Dios. Dios puede. God can. Dios puede. God can. Así que lo primero, amados, es que entendamos que la omnipotencia de Dios es incomprensible para el ser humano. So the first thing I want us to understand is that the omnipotence of God is incomprehensible. Lo segundo que quiero que sepamos The second thing I want us to understand sobre la omnipotencia de Dios about the omnipotence of God es que su poder es
vencible. is that his power is invincible. Nada ni nadie puede resistir el poder de Dios. No one and nothing can resist the power of God. Nada ni nadie puede derrotar el poder de Dios. No one and nothing can destroy the power of Nada God. ni nadie puede impedir los propósitos de Dios. No one or nothing can impede the purposes of God. Hay personas There are people que he oído hablar that I've heard them speak que creen como que si Dios estuviera en una esquina that believe that as if God was in one corner y el diablo está en la otra esquina, and the devil is in another corner, forcejeando, and they're fighting. y es el ser humano que determina el resultado final. And that it's the human being that determines the final results. Pero eso, amado, no lo enseña la palabra de Dios. But the word of God does not teach that. Eso es poner al ser humano al nivel de Dios. That is putting the human being at the level of Y God. eso es una herejía. La Biblia no enseña eso. And that is a heresy. The Bible does not teach that. Dios es omnipotente. God is omnipotent. Y aún el poder, el poco poder que tiene el diablo, And the little power that the devil has, le ha sido delegado por el mismo Dios. it was delegated to him by God himself. Mira lo que Job 42:2 dice. Look at what Job 42:2 says. Hablando de Dios, Job dice, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. Speaking about God, he says, I know that you can do all things and that no plan is impossible for you. Job dice, nadie puede frustrar o impedir o detener los propósitos de Dios. Job says that no one can frustrate or impede or restrain the plans of God. Así que no es que Dios está en una esquina jalando y el diablo está en otra esquina jalando y el ser humano determina el resultado final. Eso no es. And it's not like God is in one corner pulling and the devil's in another corner pulling and the human being determines the end. Job dice, nadie puede impedir los propósitos de Dios. Job says that no one can impede the purposes of God. No existe poder que pueda frustrar los planes de Dios. There is no power that can frustrate the plan of God. Porque Él tiene el poder para hacer todo lo que Él quiere hacer. Because he has the power to do everything he wants to do. Isaías 14:27 Isaiah 14:27. hace unas preguntas. He asks a couple Vamos a ver questions. si la iglesia puede contestar estas preguntas. Let's see if the church can answer these questions. Si el Señor de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién puede frustrarlo? Nadie. For the Lord of armies has planned, who can frustrate it? Y en cuanto su mano extendida, ¿quién podrá apartarla? And as for his stretched out hand, who can turn it back? Nadie. No one. Isaías 43:13. Isaiah 43:13. Dios hace una declaración God makes a declaration y después sigue con una pregunta. and he follows up with the question. Vamos a ver si la iglesia puede contestarla. Let's see if the church can answer it. Aún desde la eternidad yo soy y no hay quien libre de mi mano. Yo actúo y quién lo revocará. Even from eternity I am he, and there is no one who can rescue from my hand. I act, and who can reverse it? ¿Habrá alguien que pueda revocar lo que Dios ha declarado? Is there anyone who can revoke what God has declared? Nadie. No one. Hay veces que miramos la iglesia del Señor There are many times we look at the church of the Lord y decimos que Dios no puede hacer hoy en la iglesia lo que Dios podía hacer antes. and we say God can't do today in the church what he did before. Tratamos de limitar el poder de Dios. We try to limit the power of Como God que si Dios dependiera del ser humano. as if God depends on the human being. Hubo un momento There was a moment donde Jeremías no veía el fruto de su predicación. where Jeremiah didn't see the fruit of his preaching. Él trabajaba y predicaba y la gente burlándose de él y nadie se arrepentía. He worked and he preached and the people would make fun of him and no one would repent. Y llegó un momento donde Jeremías dijo, no predico más. And there is a moment where Jeremiah says, I will not preach anymore. No hablaré más en tu nombre. I will not speak in your name anymore. Pero después, en Jeremías 20, verso 9, algo pasa. But then in Jeremiah 29, something happens. Dice, no obstante, había en mi corazón
como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. But if I say I will not remember him or nor speak any more of his name, then in my heart it becomes like a burning fire shot up in my bones, and I am tired of holding it in. I cannot endure it. Jeremías entendió que a pesar de cómo él se sentía, Jeremiah understood that despite the way that he felt, Dios era más fuerte que él. God was stronger than him. Y por eso cuando Jeremías había decidido dejarlo todo, So when Jeremiah decided to leave it all behind, es lo que dice el verso 27, verso 7 de Jeremías 20. look at what verse 7 of Jeremiah 20 says. Me persuadiste, oh Señor, y quedé persuadido. Fuiste más fuerte que yo y prevaleciste. It says, Lord, you persuaded me, and I let myself be persuaded. You have overcome me and have prevailed. Así que hay momentos, amados, donde si Dios quiere hacer algo con una persona, Dios lo hace. And so there are moments, brethren, where if God wants to do something with a person, he will do it. Y hay otros momentos And there are other moments cuando Dios en su soberanía that God in his sovereignty, nos permite ser colaboradores con Él. he allows us to collaborate with him. Como dice Primera de Corintios 3:9, As it says in 1 Corinthians 3:9, donde dice que somos colaboradores con Dios. where it says that we are collaborators with God. Donde Dios tiene su parte para hacer, Where God has his part to do, nosotros tenemos nuestra parte para hacer. we have our own part to do. Y hay veces, amados, And there are times, brethren, donde podemos retrasar los planes de Dios, where we can hold back the plans of God, como Abraham y Sara. like Abraham and Sarah, Pero, amados, or delay the plans of God. pero al final el plan de Dios se va a realizar porque se va a realizar. But in the end, the plans of God will be accomplished because they will be accomplished. Dios tiene el poder para hacer lo que Él quiere hacer. God has the power to do what he wants to do. Nunca pensemos Never think que el poder de Dios está limitado. that the plan of God is limited. Dios no necesita mi permiso. God does not need my permission. Dios no necesita su permiso. God does not need your Él permission. hace lo que Él quiera hacer. He does what he wants to do. Y como dije, el poquito de poder que existe fuera de Dios es delegado por el mismo Dios. And like I said, the little power that exists outside of God is delegated by God himself. Por eso Mateo 28:18 dice esto. This is why Matthew 28:18 says this. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. And Jesus came up and spoke to them, saying, all authority in heaven and on earth has been given to me. Jesús dijo, yo tengo toda potestad. Jesus says, I have all the power, Yo all tengo authority. todo poder. I have all the power. Yo tengo toda autoridad. I have all authority. Y por ende, Él delega el poder que existe fuera de Él. And therefore, he delegates the power that exists outside of him. Él delega el poco de autoridad que existe fuera de Él. He delegates the little authority that exists outside of him. Por eso Romanos 13:1 dice, This is why Romans 13:1 says this. sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. It says, every person is to be subject to the governing authorities, for there is no authority except from God. Lo que dice, no hay poder sino de parte de Dios. For there is no authority except from God. Y las que hay por Dios han sido establecidas. And those which exist are established by God. Hasta el poquito de todo el poquito de poder que existe fuera de Dios es porque así Dios lo ha permitido. So that the little power that exists outside of God is because God has allowed Y it. por eso, amado, es que el diablo no puede hacer nada sin que Dios le dé permiso. And that is why the devil cannot do anything unless God gives him Y permission. esto lo vemos en la historia de Job. And we see this in the story of Job. El diablo quería atacar a Job y no podía sin que Dios le diera el permiso. That the devil wanted to attack Job, but he couldn't without God giving him permission. Dios le da permiso God gives him permission porque ya Dios tenía un plan soberano que nadie puede
impedir ni Because frustrar. God already had a sovereign plan that nobody could frustrate. Nada resiste el poder de Dios. Nothing resists the power of God. Nada detiene los planes de Dios. Nothing will hold back the plan of God. Por eso Jesús hablando That is why Jesus de speaking los que habrían de creer en Él. that those who would believe in him. Mira lo que Jesús dice en Juan 6:37. Look at what Jesus says in John 6:37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. It says everything that the Father gives me will come to me. Jesús está hablando de los que habían de creer en Él. Jesus is speaking about those who would come to believe in him. Y le está diciendo, todos los que han de creer vendrán a mí. He said that those who will come to me who will believe will come to me. Todos los que el Padre me da vendrán. Everyone that the Father gives me will come to me. Ahora quizás alguien se pueda atrever a preguntarle a Jesús, ¿y Jesús? And perhaps someone may dare to ask Jesus, ¿Cómo tú sabes how do you know? que todos los que el Padre te da vendrán? How will you know that those who the Father gives to you will come to you? Sencillamente, porque nada ni nadie se resiste al poder de Dios. Sincerely, because no one and nothing can resist the power of God. Juan 6:39. John 6:39. Jesús dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que Él me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día final. But this is the will of him who sent me, of that everything that he has given me, I will lose nothing, but I will raise it up in the last day. Ahora, si alguien se atreviera a preguntarle a Jesús, And now someone, if they dared to ask Jesus, Jesús, ¿y cómo tú sabes Jesus, how do you know que tú no vas a perder ninguno de los que el Padre te dio? that you're not going to lose any of the ones that the Father gave you? ¿Cómo tú sabes que tú lo vas a poder a resucitar en el día final? How do you know that you're going to be able to resurrect them in the last day? Sencillamente porque nada ni nadie se resiste al poder de Dios. Sincerely, because no one or nothing can resist the power of God. Efesios 1, Ephesians 1. hablando de la bendición que tiene el creyente Speaking of the blessing that the believer has por la omnipotencia de Dios. by the omnipotence of God. Mira lo que dice. Look at what he says. También en Él, en Cristo, In him, in Christ, hemos obtenido herencia. we have also obtained an inheritance. Escucha esto. Los que están en Cristo han obtenido una herencia. That those who are in Christ have obtained an inheritance. Escucha esto. Habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Having been predestined according to the purpose of him who works all things in accordance to the plan of his Me will. gusta cómo lo pone en la nueva traducción viviente. I love how the New Living Translation puts it. Es más, dado que estamos unidos en Cristo, In him, those of us who are united in Christ, hemos recibido una herencia de parte de Dios. we have received an inheritance from God Porque Él nos eligió de antemano because he elected us beforehand, y hace que todas las cosas resulten and he makes that everything results de acuerdo con su plan. in accordance to his plan. Si usted está en Cristo, If you are in Christ, es porque Dios exhibió su omnipotencia it's because God exhibited his omnipotence para realizar el plan divino de salvarte to accomplish his divine plan to desde save you antes de la fundación del mundo. from before the foundation of the world. Yo creo que por eso el cristiano siempre debe vivir agradecido a Dios. And I think because of that, the Christians should always live grateful to God. Juan, verso 12 y 13, capítulo 1, verso 12 y 13, lo pone de esta manera. John 1, verse 12 to 13 puts it in this way. Pero a todos los que les recibieron, ¿cuántos los que lo han recibido? A todos los que les recibieron les dio la potestad. But as many as received them, he gave them the right. Le dio el poder He gave them the power para ser
hijos de Dios. to become children of God. Ahora miren lo que dice. And now look at what it says. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, o que no fueron hechos hijos por sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad del hombre, sino de Dios. To those who believe in his name, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. En otras palabras, el poder de Dios In other words, the power of God para hacer lo imposible to make the impossible y salvar a un ser humano que no podía salvarse a sí mismo and to save the human being who couldn't save himself. es tan potente, It's so powerful. es tan poderoso It's so que powerful transforma la vida y el corazón del ser humano that it transformed the life in the heart of the believer y pone en el creyente and puts in the believer el hacer como el querer. the to do and to believe. El apóstol Pablo le dice a la iglesia en Filipenses 2:13, The apostle Paul, he says to the church in Philippians 2:13, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. for it is God who is at work with you both to desire and to work for his good pleasure. El poder de Dios es invencible. The power of God is invincible. Nada lo derrota. Nothing can tear it Nada lo down. detiene. Nothing can hold it back. Ayúdame a predicarle a la persona que te queda a tu lado y dile, el poder de tu Dios es invencible. Help me preach to the person next to you. Say the power of your God is invincible. Número 1, Number one, la omnipotencia de Dios es incomprensible a la mente humana. the omnipotence of God is incomprehensible to Número the human 2, being. la omnipotencia de Dios es invencible. Number two, the omnipotence of God is invincible. Número 3, la omnipotencia de Dios es inagotable. Number three, the impotence of God, the omnipotence of God is inexhaustible. Nunca se acaba. It never ends. Yo puedo tomarme un cafecito por la mañana y tener un poco de energía, ¿verdad? Pero ya con el transcurrir del tiempo me canso. I could drink a cup of coffee in the morning and have energy, but with time passing, I get tired. Ayer viendo a estos muchachos jugar, Yesterday, seeing these young people play, habían jugado 4 juegos en 30 horas. they had played 4 games in 30 hours. Y esos muchachos fuertes y grandes And these are big and strong men. estaban agotados They were exhausted. por el poder del Dios que usted le sirve. Nunca se acaba. But the power of the God that you serve never ends. Isaías 40, verso 28 lo pone de esta manera. Isaiah 40, verse 28. ¿Acaso nunca han oído? ¿Nunca han entendido? El Señor es Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Do you not know? Have you not heard? The everlasting God, the Lord, the creator of the ends of the earth, does not become weary or tired. His understanding is unsearchable. El poder de Dios nunca se acaba. The power of God never ends. Es inagotable. It is inexhaustible. Ahora, ¿por qué es importante saber que Dios nunca se debilita? Now, why is it important to know that God is never weakened? ¿Por qué es importante saber que el poder del Dios que usted le sirve es inagotable? Now, why is it important for you to know that the power of the God you serve is inexhaustible? El próximo verso de Isaías 40, verso 29 lo dice. The next verse of Isaiah, chapter 40, verse 29 says it. Primero en el verso 28 nos dice lo inagotable que es el poder de Dios. In verse 28, it says how inexhaustible the power of God is. Ahora en el verso 29 nos dice el por qué es importante saberlo. Now in verse 29, it says why it's important to know this. Dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas o el poder al que no tiene
Ninguna. Says he gives strength to the weary, and the one who lacks might he increase his power. Amado, es importante entender que el poder de Dios es inagotable. Brethren, it is important to know that the power of God is inexhaustible, Porque Dios cambia nuestra debilidad en fuerza. because God exchanges our weaknesses to Y strength. cuando usted llega al final de sus fuerzas, And when you reach the end of your es strength, ahí donde Dios dice, confía en mí. it's there where God says, Yo believe in te me, daré las fuerzas que tú necesitas that I will give you the strength that you need para sobrellevar este asunto to carry this problem o sobrepasar lo que sea. and overcome whatever it may be. Eso fue, amado, lo que le pasó al apóstol Pablo. This is what occurred with Apostle Paul. El apóstol Pablo aprendió que cuando él se encontraba en su momento de más debilidad, The Apostle Paul learned that when he found himself in his weakest moments, él entendió que era ahí donde él podía ver la fuerza de Dios. he understood that it was there that he could see the power of God. Sabemos que el apóstol Pablo oraba y oraba y oraba para que Dios lo sanara y Dios no lo sanaba. We know that Apostle Paul would pray and pray and pray for God to heal him, and God wouldn't heal him. Hay un evangelio falso de la prosperidad que dice, si usted está enfermo es porque usted no tiene suficiente fe. And there's a false prosperity gospel that says that if you are sick, it's because you don't have enough faith. Lobos rapaces predicando desde los altares, Wolves in sheep's clothing, preaching on the altars, tratando de vender un milagro. trying to sell a miracle. Si tú le das dinero, pues el milagro será tuyo. If you give money, well, the blessing will be yours. Que The el miracle Señor will be yours. reprenda al diablo. May the Lord rebuke the devil. El apóstol Pablo oraba y oraba y oraba y Dios no lo sanaba. The Apostle Paul would pray and pray and pray, and God didn't heal him. Sino que Dios le dijo algo en 2 de Corintios 12, versos 9 y 10. But it said God says to him something in 2 Corinthians 12, 9 to 10. Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. It says, my grace is sufficient for you, for power is perfected in weakness. El poder de Dios se hace completo, The power of God is made complete. se perfecciona, It is perfected. se hace más visible It is more visible mientras trabajaba en la debilidad del apóstol Pablo. when it worked in the weakness of the Apostle Paul. Y lo mismo, amado, hay momentos donde usted llega a ese momento del apóstol Pablo y está débil. And then there are moments where you come to the same moment as Apostle Paul Y and you're siente weak. que ya no puede más. And you feel like you can't No anymore. entiende que cuando llegaste al final de tus fuerzas, But you don't understand that when you came to the end of your es strength, ahí donde Dios quiere revelar su omnipotencia it's there where God wants to reveal his y omnipotence darte la gracia y el favor and give you the grace and the y las favor, fuerzas necesarias the strength que necessary, usted necesita the strength that you need, para que el poder de Dios se haga más visible en su vida. so that the power of God can be more visible in your life. Personas que nunca quieren sentirse débil o llegar al momento donde sienten que no pueden más. There are people who never want to feel weak or get to the moment where they feel like they can't do anything more. Y no entienden que es ahí donde Dios te quiere llevar. But they don't understand that that's the place that God wants to take you to. Porque hay algo que Él te quiere enseñar. Because there is something that he wants to teach you. Se quiere demostrar fuerte. He wants to demonstrate to you his strength. Quiere que tú dejes de estar confiando tanto de ti mismo He wants you to stop trusting in yourself y empieces a depender de aquel que te llamó. and start depending on the one who called you. Cuando Pablo entendió esto, When Paul understood this, ahora en la debilidad de Pablo, él puede decir estas palabras. now in his weakness, he can say these words. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades. He says, most gladly, therefore, I will rather boast about my weaknesses. Suena como algo extraño. It sounds like something strange. Porque uno se gloria en su fuerza. Because most people, they find glory in their strength. Pero Pablo dice, no, yo me voy a gloriar en mis debilidades. But Paul says, no, I'm going to boast in my weaknesses. ¿Para qué? For what? Para que el poder de Cristo more en mí. So that the power of Christ may dwell in me. Verso 10, es
por esto que me deleito en mis debilidades. Therefore I delight in my Me weaknesses. deleito cuando me insultan. I delight when they insult me. Me deleito en las privaciones cuando me hace faltan cosas. I delight in the distress. Me deleito en las persecuciones. I delight in the Me persecution. deleito en las dificultades I delight in the que difficulties yo sufro por Cristo. in behalf of ¿Por Christ. qué? Why? Pablo dice, porque cuando soy débil, Because Paul says, entonces when I am weak, soy fuerte. then I am strong. Soy fuerte. I am strong. No porque cuento conmigo. Not because I trust in No myself. porque dependo de mi entendimiento. Not because I depend on my own No understanding. porque dependo de mis conexiones. Not because I depend on my own connections. Sino porque dependo del Dios omnipotente. But because I depend on the omnipotent God. El Dios que tiene todo el poder. The God who has all the power. Un poder incomprensible. Incomprehensible power. Un poder inagotable. An inexhaustible Un power. poder invencible. An invincible power. Glorias a Dios. Yo quiero, amado hermano, que tú entiendas Brethren, I want you to understand que tu debilidad that your weakness no impide el llamado de Dios en tu vida does not impede the call of God in your life cuando tu poder viene de Dios. when your power comes from God. Tu debilidad no limita tu vida cristiana Your weakness does not limit your Christian life cuando tu poder viene de Dios. when your power comes from God. Aquellas personas que dicen, ay, es demasiado difícil vivir la vida cristiana. Those who say it's so difficult to live the Christian life. No cuando tu poder viene de Dios. Not when your power comes from God. La gracia de Dios The grace of God. no solamente es el poder para salvarnos, It's not only the power to save us, es el poder para sostenernos en nuestras debilidades. but it is the power to sustain us in our weakness. Déjame decirlo otra vez. Let me say it again. La gracia de Dios The grace of God no solamente es el poder para salvarnos, is not only the power to save us, es el poder para sostenernos a pesar de nuestra debilidad. but it's also the power to sustain us despite our disability. El or problema que weakness. muchas veces tenemos The problem that many times we have es que nos creemos demasiado de autosuficientes is that we believe ourselves to be so autosufficient, y tendemos a depender más de lo que uno puede hacer and we tend to depend more on what we can do en vez de depender de lo que Dios puede hacer en y por medio de uno. instead of depending on what God could do in and through someone, us. A veces, mi amado, somos semejantes a aquella carroza en el desfile de la parada de las rosas. Sometimes we look like that float in the parade of the roses. Unos años atrás, A couple years ago, esta carroza se detuvo en medio del desfile this float was stopped in the middle of the parade porque se había quedado sin gasolina, because it had run out of gas. se había quedado sin poder. It had run out of power. El desfile entero quedó paralizado The whole parade was paralyzed hasta que alguien viniera con un galón de gasolina. until someone came with a gallon of gas. Y lo más gracioso de todo And the funniest thing about it all, era que la carroza it was that the float, le pertenecía a la compañía de gasolina. it belonged to the gasoline company. Con todas las reservas de gasolina y petróleo que tenían, With all of the reserves of gasoline and petroleum that they y had, aquí estaba su carroza sin gasolina, the float was still without gasoline, paralizada en medio de un desfile stopped in the middle of a parade por causa de un descuido. as a result of a neglect. Y así como esta carroza, And just like this float, muchas veces el cristiano se descuida en su vida espiritual. many times the Christian neglects their spiritual life. Se descuida en su vida de oración. They don't take care of their prayer life. Se descuida en el estudio de la palabra de Dios. They don't take care of their studying of the Word of God. Descuida la comunión
con sus hermanos en la fe. They neglect the communion with their brothers and sisters of the faith. Y con el descuido And with that neglect, se olvidan que su poder proviene de Dios. they forget that their power comes from God. Y a pesar de que han sido revestidos con el poder del Espíritu Santo, And despite the fact that they've been clothed with the power of the Holy Spirit, su descuido los deja sin gasolina, their neglect leaves them without sin gasoline, fuerza, without strength, sin poder, without power, impotente, impotent, a pesar de que cuentan con el Dios que tiene todo el poder. despite the fact that they can count on the God who has all the power. Le pido que le mira a otra persona a tu lado I ask that you look to another person around you y dile: el poder de tu Dios es inagotable. and say, the power of your God is inexhaustible. Es inagotable. It's inexhaustible. Nunca se acaba. It never ends. Glorias a Dios. Número 1. Number one, La omnipotencia de Dios es incomprensible number one, the omnipotence of God is incomprehensible a la mente humana. to the human being. Número 2. Number two, La omnipotencia de Dios es invencible. the omnipotence of God is invincible. Nada lo puede detener. Nothing can hold it back. Número 3. Number three, La omnipotencia de Dios es inagotable. the omnipotence of God is inexhaustible. Nunca se acaba. It never ends. Y a veces, amados, yo pienso And sometimes, rather than I think que si verdaderamente creyéramos en estas verdades, that if we truly believed in these truths, ¿qué impacto tendrían sobre nuestras vidas? what impact would they have in our lives? ¿Qué impacto tendrían sobre nuestros ministerios? What impact would they have over our ministries? La omnipotencia de Dios The omnipotence of God es refugio para los hijos de Dios. is refuge for the children of God. Y cuando nos refugiamos en el poder de Dios, And when we take refuge in the power of God, es ahí donde todo es posible. it's there when all things are possible. Y si Dios no obra como nosotros pensamos que Él puede obrar, And if God doesn't work the way that we think He could work, tranquilo. be calm. Mira a una persona y dile: tranquilo, Look at a person and say, be calm. tranquilo. Be calm. El Dios que tiene todo el poder The God who has all the power todavía está en control, is still in control. aunque las cosas no salgan como nosotros esperemos que deben salir. Even if the things don't come out the way that we think they should. En su tiempo, In His time, Dios hará como Él soberanamente quiere hacer. God will do what He's in the way that He sovereignly wants to work. En medio de tu dificultad, In the midst of your difficulty, en medio de la aflicción, in the midst of your affliction, cuando todo parece que está fuera de tu control, when everything appears to be out of your control, ese es el momento, mis amados hermanos, that is the moment, brother, de recordar que Dios es omnipotente. to remember that God is omnipotent. Su poder es incomprensible. His power is incomprehensible. Su poder es invencible. His power is invincible. Su poder es inagotable. His power is inexhaustible. Y es, y para siempre será más que suficiente. And it is and will forever be more than sufficient. Pongámonos de pies, mis Let's amados. stand to our feet, brethren. Santo Dios. Mientras nuestra hermana Alexandra nos ministra con cántico, yo pido, mis amados hermanos, que meditemos en estas palabras. While Sister Alexandra ministers to us with the song, I ask that you meditate in these words. Medite en el Dios omnipotente. Meditate in the omnipotent God. Y yo quiero que mientras los ministre con cántico, que usted le presente a Dios esa situación que te está desesperando. And when you meditate in the song, I ask that you present to God that situation that is making you desperate. Esa situación que te quita, te roba la esperanza. That situation that is stealing your hope. Yo quiero que usted se acuerde de su Dios que tiene todo el poder I want you to remember in your God who has all the power. y le presente a Dios esa situación. And you present to Him that situation. Si tienen una petición
de alguien que tú quieres que Dios salve, if you have a petition for someone that you want God to save, yo quiero que usted le presente en oración I want you to present them in prayer al Dios que es omnipotente. to God who is Y omnipotent. si hubiera alguien que necesita la oración, And if there is someone who needs prayer, sea aquí o por las redes sociales, whether it be here or on social o media, alguien que quiera a Jesucristo, or someone who wants Jesus o Christ, reconciliarse con Jesucristo, or wants to reconcile with sea aquí o Christ, por las redes sociales, whether it be here or on social aquí media, estamos para orar por usted. we are here to pray for you. Hermano Alexandro me ministra con este cántico. Sister Alexandra. Aleluya, te adoramos, Dios. Aleluya. Al Dios poderoso, aleluya. Al Dios soberano, aleluya. Al Dios fuerte, aleluya. Cantamos la alabanza omnipotente, aleluya. Jesus. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor, aleluya. Aleluya. Te adoramos, Señor, aleluya. Omnipotente, poderoso, Dios de gloria, ven y llena este lugar. Omnipotente, poderoso, Dios de gloria, ven y llena este lugar.
Dios de gloria y de todo poder, soberano, omnisciente, omnipresente, omnipotente, Dios de los cielos y Dios que está cerca de cada uno de nosotros, sus hijos. Señor, te damos gracias por el mensaje de tu palabra y pedimos, Altísimo Dios, que esta palabra quede impregnada en nuestros corazones, Señor. Que podamos aprender, Dios Altísimo, a levantar nuestra mirada a ti cuando nos encontremos sin fuerza y sin poder. Y podamos entender que tú tienes el poder para hacer lo imposible posible. Y danos, Altísimo Dios, la fe para creer, Padre Santo, que aún cuando las cosas no salgan como nosotros queremos que salgan, que tú todavía tienes el poder para hacer lo que tú quieras hacer, Padre. Danos la gracia para confiar en ti, Señor, a pesar de las circunstancias que podamos estar enfrentando, Señor. Y ayúdanos, Señor, a entender que aunque las cosas no salgan como nosotros queremos, tú tienes el poder para hacer todas las cosas para el bien de aquellos que te aman. Aumenta nuestra fe, fortalece al débil, levanta al caído y hónrate y glorifícate en la vida de tus hijos como solo tú lo puedes hacer. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga a la iglesia del Señor. Amén. Bien, en esta oración final voy a pedir que nuestro hermano Algarín, Eludín Algarín, pase por aquí, nos despida en oración. Y si hubiera alguien que tenga alguna petición que queramos presentar ante Dios en esta oración,